Señor. Buenos días, querida familia. Vamos a hablar en este martes 21 de agosto de los 12 tronos del cielo. El Evangelio es de San Mateo, capítulo 19, versículos 23 al 30. Porque Jesús, respondiendo a una pregunta de Pedro, le dice: os sentaréis en 12 tronos para regir a las 12 tribus de Israel. Y después en el Apocalipsis vemos que habla de 24 tronos, ya no 12, sino 24. En el fondo, nosotros podemos pensar, para comprender mejor lo que es el cielo, que cada uno de nosotros tendrá un trono, porque dice la palabra de Dios que en el cielo estaremos reinando, seremos reyes junto con Dios, junto con Jesucristo, que es Rey del universo. Entonces, un rey tiene su trono. Cada uno tendremos un trono en el cielo, un trono de gloria, un trono de honor. Pues vamos a explicar el Evangelio de hoy y vamos a detenernos un poco en esos tronos de los que habla Jesús cuando se refiere al cielo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: en verdad os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo repito, más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. Al oírlo, los discípulos dijeron espantados: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo: es imposible para los hombres, pero Dios lo puede todo. Entonces dijo Pedro a Jesús: ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: en verdad os digo que cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también vosotros, los que me habéis seguido, os sentaréis en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Todo el que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. El Evangelio de ayer era el Evangelio del joven rico. Jesús le propone a aquel joven: si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes, tendrás un tesoro en el cielo y luego ven y sígueme. Y aquel joven se marchó triste porque era muy rico. Ya lo explicábamos ayer. Entonces Jesús dice a los discípulos: qué difícil le va a ser a un rico entrar en el reino de los cielos. Entonces ellos se espantan, los 12 discípulos, los 12 apóstoles, y dicen: entonces, ¿quién puede salvarse? ¿Por qué hacen esta pregunta?
porque según la mentalidad que ellos tenían, según la mentalidad de los judíos, ellos pensaban que la riqueza y la salud eran un signo de la bendición de Dios. Si uno tiene riqueza y salud, es porque Dios está contento con él. Y si uno no tiene riquezas o no tiene salud, es porque Dios le está castigando por algún pecado que haya cometido. Así es como pensaban básicamente. Entonces, se consideraba que las personas más pobres o las personas enfermas se asociaba mucho eso a que eran pecadores. Con mucha frecuencia se hacía esa asociación. Y por lo tanto pensaban que los que más fácil lo tenían para entrar en el cielo eran los ricos, porque si eran ricos era porque Dios les estaba bendiciendo, era porque Dios estaba con ellos, estaba contento con ellos. No todos tenían esta mentalidad, porque ya iba tomando mucha fuerza en una pequeña porción del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, la espiritualidad de los pobres del Señor, que habían ido enseñando los profetas. Y ellos comprendían, los pobres del Señor, que Dios muchas veces a los más pequeños y a los más pobres es a los que más ama, los que más valen a sus ojos. Por ejemplo, María lo dice en el Magnificat con mucha claridad, pero los apóstoles todavía no habían entrado en ese camino de la pobreza espiritual, los pobres de espíritu. Entonces ellos dicen, con la mentalidad habitual judía, pues entonces ¿quién puede salvarse? Si les es difícil a los ricos salvarse, es muy difícil que se salven, ¿cuánto más los pobres o los enfermos que Dios les está castigando por algo que habrán hecho? Entonces Jesús les dice, se les queda mirando. Primero hay que fijarse en ese detalle, porque la mirada de Jesús es una mirada que te cambia el corazón y que te cambia la vida. Por eso tienes que dejar que Jesús te mire a los ojos. Cuando oras tienes a veces que cerrar tus ojos, pensar en la mirada de Jesús y dejar que Jesús te mire. Porque la mirada de Jesús te renueva, te limpia, te alienta, te conforta, te acompaña, te llena de amor. Esa es la mirada que tienes que permitir en tu vida, y la mirada de María, deja que te miren a los ojos. Y entonces les dice, cuando se les queda mirando, es imposible para los hombres, pero Dios lo puede todo. Un hombre por sus propias fuerzas, y lo mismo una mujer, una persona por sus propias fuerzas, no puede salvarse. Es Dios el que nos salva. Por eso nuestra salvación es un don que tenemos que pedir al Señor, que Él nos quiere conceder. Pero nosotros no podemos por nuestras fuerzas. Tenemos que pedirlo al Señor con humildad y con confianza, porque Dios, dice Jesús, lo puede todo. Y eso no se nos tiene que olvidar nunca. Dios lo puede todo. Esa tiene que ser la fuente de nuestra paz, la fuente de nuestra esperanza, la fuente de nuestra alegría. Dios lo puede todo. Y Dios es bueno y me ama. Es mi Padre. Y entonces Pedro le pregunta, y no, pues mira, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Si se trata no de ser rico, sino al contrario, de ser pobre,
es mejor ser pobre para entrar en el cielo, pues mira, nosotros, Señor, lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Y Jesús les dice, os sentaréis en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel, es decir, seréis reyes conmigo. Esa respuesta a los apóstoles, que sabemos que tenían una mentalidad muy mundana, les debió dejar felices. Nos ha dicho que nos vamos a sentar en 12 tronos para regir a las 12 tribus de Israel. Cada uno vamos a ser uno de sus ministros y nos va a dar una porción de su reino. Pero Jesús se refería en el cielo. Qué importante es que recordemos siempre que Jesús nos premia en el cielo. Muchas veces en la tierra no vemos ese premio, y menos ahora que es un tiempo de tanta cruz, pero la veremos en el cielo. Y esa es nuestra esperanza y nuestra alegría. Vamos a ver qué dice el Apocalipsis de esos tronos, para que veas cómo es el trono que Dios te tiene preparado en el cielo. Dice el Apocalipsis 4, del 1 al 4. Después de esto, miré y vi una puerta abierta en el cielo. Y aquella primera voz, como de trompeta que oí hablando conmigo, decía, sube aquí y te mostraré lo que tiene que suceder después de esto. Es decir, lo que tiene que suceder en el cielo, lo que viviréis en el cielo. Enseguida fui arrebatado en espíritu, vi un trono puesto en el cielo y sobre el trono uno sentado. El que estaba sentado en el trono era de aspecto semejante a una piedra de diamante y cornalina, y había un arco iris alrededor del trono, de aspecto semejante a la esmeralda. Es una manera de describir la inmensa gloria de Dios en su trono. Y alrededor del trono había otros 24 tronos, y sobre los tronos 24 ancianos, sentados, vestidos con vestiduras blancas y con coronas de oro sobre sus cabezas. Pues esos 24 ancianos somos nosotros. Representan a la humanidad, en cierto modo, porque están sentados alrededor de Dios. Ahí estaremos nosotros en el cielo, sentados alrededor de nuestro Señor, tan felices. Y estaremos coronados, sentados en un trono y con vestiduras blancas, porque seremos totalmente puros y santos, con una corona de oro en la cabeza que representa toda la gloria de la que Dios nos va a llenar. ¿Y por qué ancianos? Significa que seremos eternos, que ya no moriremos ni tendremos la fatiga del paso del tiempo, de las enfermedades. No, seremos eternos como Dios. Seremos siempre jóvenes, aunque describe como ancianos, en el fondo lo que está queriendo decir es que ya no les afecta el tiempo, que son eternos. Y en realidad seremos siempre jóvenes en el cielo. Y luego dicen los versículos del 9 al 11. Cada vez que los vivientes dan gloria y honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran ante el que está sentado en el trono, se postran ante Dios. Adoran al que vive por los siglos de los siglos, adorar al Señor. Y arrojan sus coronas ante el trono. Sus coronas se las quitan y las ponen ante el trono, diciendo: Eres digno, Señor, Dios nuestro,
de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado el universo, porque por tu voluntad lo que no existía fue creado. Nosotros no existíamos, pero Dios nos creó y nos creó para hacernos felices con Él para siempre en el cielo. La Reina de la Paz nos dijo el 2 de diciembre del año 2014: queridos hijos, yo soy vuestra madre. Estoy en el reino, pero también aquí con vosotros. Mi Hijo me envía de nuevo para ayudaros. Está ese cielo maravilloso que nos está esperando, pero no creáis que el cielo está cerrado hasta que muramos, no. Ya la Virgen viene aquí, ella está en el reino, pero también está aquí con nosotros y nos ayuda para que ya en este mundo tengamos la fuerza de Dios, tengamos la fe, tengamos la esperanza y eso nos ayude a caminar hacia el cielo. Que el Señor te bendiga, que la Reina de la Paz te bendiga con su bendición maternal. Nos vemos hoy con Aránzazu en el programa Escuela de Amor en este martes y también en Conversando con Dios, adorando al Señor Jesús en la Eucaristía ante el trono de su gloria. Hasta mañana si Dios quiere. No sé si ya os he deseado la bendición del Señor, no me acuerdo, pero que el Señor os bendiga y que la Reina de la Paz os bendiga, te bendiga con su bendición maternal.